En videos anteriores ya hemos hablado qué es la programación imperativa y declarativa, y también hemos hablado sobre la programación estructurada, generalmente el primero de los paradigmas que se nombra. Muy bien, ahora vamos a dar un paso más adelante y vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos, que tenemos que razonarlo, que no es una sustitución a los paradigmas anteriores, sino que es una evolución y un complemento para los mismos, porque al final de cuentas, dentro de esta programación orientada a objetos, utilizamos partes de programación estructurada para que todo funcione correctamente. La programación orientada a objetos es un paradigma que se enfoca en tratar a los elementos que conforman un sistema como clases y objetos. Pero, ¿qué son estas clases y objetos? Bueno, pues para entrar en este concepto, primero tenemos que hablar de los fundamentos. Vamos a llamar clase a un bloque de código que contenga toda la lógica central de la que va a ser parte de un elemento. En ellas vamos a incluir propiedades y métodos. En este rubro pues podemos hablar sobre los tres tipos que existen, teniendo la clase que contiene la implementación de todos los métodos y puede hacer instancias de ella, es decir, pueden crearse objetos en base a esta clase. En segundo lugar, la clase abstracta, cuyos métodos pueden o no tener implementación. Además, no podemos usarla para hacer instancias de objetos, pero sí para cuestiones de herencia y polimorfismo. Y bueno, en último lugar tenemos lo que corresponde a las interfaces. Una interfaz va a contener únicamente métodos no implementados. ¿A qué nos referimos con eso de no implementados? Pues que estos métodos no van a tener una función implícita declarada. Simplemente va a tener el nombre del método y nosotros, cuando vayamos a usar ese método, necesitamos definir qué es lo que va a hacer. Una interfaz se toma como un contrato, es decir, ciertas reglas, ciertos métodos y ciertas propiedades que debe de tener un objeto para que se pueda utilizar. Hemos hecho mención sobre las propiedades y los métodos, pero ¿qué son estos? Si nosotros recordamos, cuando hablamos del paradigma estructurado, hablamos sobre lo que son las variables y las constantes. Bien, pues una propiedad va a hacer referencia a esto, es decir, un valor que nosotros tenemos almacenado y que nosotros podemos usar a posteriori. Y los métodos básicamente van a ser una sucesión de acciones que nosotros podemos realizar con el objeto dado, o bueno, dentro de la clase inclusive. Entonces, pues esas son las propiedades y los métodos. Asimismo, estos métodos y estas propiedades pueden tener diferentes niveles de acceso. Con nivel de acceso nos referimos a quién puede utilizar estos métodos. Es decir, si únicamente nosotros queremos que se utilicen dentro de la misma clase, van a ser métodos privados. Si queremos que se utilicen dentro del mismo paquete, pues no van a tener definido un nivel de acceso. Si nosotros queremos que estos métodos se utilicen solamente en las clases derivadas de la clase madre, pues vamos a tener que usar un tipo de protegido. Y finalmente, si cualquier clase puede usar los métodos definidos aquí, pues nosotros tenemos que hacer uso del público. Es decir, cualquier persona, cualquier clase, cualquier otro objeto puede utilizar estos métodos de forma normal. Bien, y ya que tanto lo mencionamos, ¿qué es un objeto? Bueno, pues un objeto va a hacer referencia a una construcción de una clase. Podemos verlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una clase. Esta clase va a ser un molde. Muy bien. Este molde, para poder crearse, va a recibir diferentes valores que van a ser asignados posteriormente a sus propiedades, es decir, son las características. Y va a tener definidas ciertas acciones que van a poder realizarse. Muy bien. El objeto ya sería la creación de este mismo. ¿Ok? Un ejemplo claro en el que nosotros podemos hacer referencia a ello sería una línea de producción de un carro. ¿Ok? La línea de producción como tal va a ser la clase. Cada carro que salga de esa línea va a ser un objeto. Y obviamente el color, el tipo de llantas que tenga, el forro de sus asientos van a ser las propiedades, es decir, las características que definen a ese automóvil. Y finalmente, pues los métodos van a ser todas las cosas que pueda hacer este objeto, es decir, acelerar, frenar, etc. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una propiedad que es privada? Es decir, solo podemos usarla dentro de la misma clase o dentro del mismo objeto.
Y ahora nosotros queremos hacer uso de esa propiedad fuera, es decir, conocer el valor. No vamos a querer modificar esa variable, ¿por qué? Porque es interna en el objeto, solo queremos que el objeto tenga acceso, pero sí queremos conocer cuál es su valor. Bueno, pues aquí llegamos a un punto que se llaman setters y getters. En el caso de los setters, van a usarse para la fijación de un valor. Estos setters y getters generalmente son métodos de tipo público. ¿Ok? Los getters van a permitir conocer el valor de cierta variable, de cierta propiedad de nuestro propio objeto. Es decir, se definirían como, por ejemplo, si tenemos a un color de un automóvil, pues la propiedad del color sería privada. Y si nosotros quisiéramos conocer cuál es el color de ese automóvil, usaremos getColor. Y pues obviamente si es el auto rojo, pues nos diría rojo. ¿Ok? Y el setter lo que haría es que nosotros tenemos el color, que en este caso sería rojo, que hemos dicho, y ahora queremos cambiarlo a azul. Entonces pondríamos setColor y pues en este caso le pondríamos azul. Y el valor de la variable se cambiaría de rojo a azul. Es decir, aquí ya estamos modificando el valor interno de un objeto. Y con el get simplemente lo estamos conociendo. Obviamente hay algunas ocasiones en las que solo se usa uno de ellos, generalmente el get, pero también suele usarse mucho el set. Porque hay algunos métodos y algunas propiedades que nosotros podemos decir que son estáticos. Esto de estático, esta estaticidad, permite que un método o una propiedad específica solo pueda ser usada mientras se use la clase. Ok, es decir, si nosotros creamos un objeto de una clase, siguiendo la línea de ensamblaje, nosotros podemos tener nuestra línea de ensamblaje y que nuestra línea, ok, la misma línea que está creando a los autos, pueda llevar el conteo de cuántos autos lleva creados. Ok, es decir, todos los autos que surgen de esa línea no van a poder implementar este conteo, simplemente la línea. ¿Por qué? Porque es la que está dando origen a ellos. Esto podría ser un ejemplo burdo de cómo podríamos hacer la diferencia entre los métodos estáticos, es decir, los que hace los que puede ejecutar el mismo molde, el creador, y los métodos dinámicos o los métodos de objeto, que son independientes y obviamente solo hacen referencia al objeto. Hace un momento, cuando hablamos de la clase abstracta, dijimos que suele usarse para herencia y polimorfismo y que no puede ser instanciada. Si recordamos, instanciar consiste en crear un objeto de una clase. Y si las clases abstractas no pueden ser instanciadas, entonces ¿cómo las usamos o para qué nos sirven? Bueno, las clases abstractas suelen ser un núcleo. Imaginemos que nosotros tenemos el más clásico de todos, el género la clase animal. Ok, nosotros no podemos directamente crear un animal. Ok, necesitamos definir qué es ese animal, cuáles son sus características y demás. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos múltiples animales definidos? Si nosotros tenemos lobos, perros, zorros, leones, tigres y gatos. Bueno, pues en este caso, cada uno de estos sería un animal diferente, ¿no? Eso justamente es lo que hacemos con las clases abstractas. En este caso, pues, animal sería nuestra clase padre y contendría los métodos como si está vivo, ok, validar si está vivo el animal, validar también cuántos miembros tiene, cuántas cabezas inclusive, cuál es su color, etcétera, ok. Después, obviamente, hay animales que comparten diferentes características. Por ejemplo, el siguiente grado sería separarlos en grupos, ¿no? Puede volar, puede caminar en tierra, puede vivir en el agua o es de tierra y agua, ¿ok? Entonces aquí podríamos hacer, por ejemplo, la distinción entre animales terrestres, acuáticos y anfibios, ¿ok? Por poner un ejemplo. Muy bien, ¿cuál de estos tres géneros apegaría más a lo que estamos buscando? Pues en este caso los terrestres, ¿no? ¿Y cuáles serían las características de los terrestres? Bueno, se mueven por tierra, ¿no? Aquí sería cuestión de colocar si se mueven arrastrándose o si se mueven caminando, ¿no? Por ejemplo, otra característica sería si puede volar o no puede volar, entre otras diferentes. ¿Ok? Y obviamente en el grupo de los terrestres podríamos tener una infinidad de grupos. Pero, dado que hemos especificado estos, nosotros podríamos definir ahora entre felinos y caninos. Y obviamente definir las propiedades de cada uno de ellos y finalmente definir a tigre, gato, león
en felino y lobo, perro, zorro en canino. Ok, esto puede parecer muy enredado, pero ¿qué es lo que hicimos aquí? Si ustedes se dan cuenta, nunca volvimos a mencionar una misma propiedad o una misma característica conforme íbamos avanzando en este recorrido imaginario. ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo herencia. Es decir, nuestra clase abstracta animal genera a su vez otras tres clases, que sería la clase abstracta terrestre, la clase abstracta marino y la clase abstracta anfibio. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues los animales terrestres van a compartir características que los vuelven justamente terrestres, los anfibios van a compartir características que los vuelven anfibios y los marinos van a compartir características que los vuelven marinos. Y a su vez todas van a compartir características que los hacen ser animales. Es decir, si nosotros los pasáramos a código, estamos ahorrando todas las líneas que hemos definido dentro de animales al crear estas nuevas clases, ya que simplemente estamos copiándolos, por decirlo de algún modo. Y ahora, cada que extendamos una nueva clase de estas originales, pues va a adquirir las mismas propiedades que ya tenía, y nosotros podemos ir añadiendo nuevas para hacerlos más específicos y darles más profundidad. Básicamente esto sería lo que corresponde a la herencia. Ahora, para hablar del último término de esta ocasión, vamos a hablar sobre el polimorfismo. Bueno, este consiste en el proceso de transformar un objeto de una clase en otro diferente de la misma línea de herencia, ¿ok? O que comparta una línea hereditaria con otro similar. Poniendo de nuevo de manifiesto el ejemplo anterior, si nosotros tenemos un animal canino y después queremos especificar qué tipo de canino es, pues podríamos definirlo como lobo, perro o zorro. O por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos esta clasificación en algún programa, algún juego, ¿no? Y queremos que el usuario elija cuál es su mascota, ¿no? Si quiere tener de mascota a un gato o si prefiere tener a un perro. En lugar de almacenar estos en dos variables diferentes, ¿ok? Y que una se use en caso de que elija perro o se use en caso de que elija gato, lo que podemos hacer es justamente hacer un polimorfismo, es decir, tener un objeto de la clase animal o de la clase terrestre, ¿ok? Y después transformarlo justamente a gato o perro según la elección del usuario. Y bien, bueno, este fue todo el video, espero les haya agradado, espero les haya informado, les haya entretenido y sobre todo les haya sido útil. Yo sin más me despido, muchas gracias por ver, adiós.